Buenas tardes con todos y bienvenidos a un nuevo episodio del estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva hebrea. Esta vez nos acercamos a la fiesta de Pentecostés, como se le conoce en el contexto cristiano, y en el contexto hebreo la fiesta es llamada la fiesta de las semanas, en hebreo Shavuot. ¿Y por qué se llama las semanas? Porque en realidad es la culminación de una cuenta iniciada en el siguiente día de la Pascua, Pascua judía, es decir, después de Pesaj. En Pesaj, al siguiente día de Pesaj, en la escritura está ordenado que debería el pueblo realizar una cuenta llamada la cuenta del Omer. Y esa cuenta es la cuenta de contar granitos, o lo que se llama las gavillas, a partir del segundo día, del siguiente día después de la Pascua, y juntar un granito por día hasta completar las 7 semanas, es decir, durante 49 días. En esos 49 días dan ciertas transformaciones o ciertos cambios por medio de la transformación del habla. Se realiza la cuenta mientras se va estudiando para ir transformando el habla. Vamos a iniciar con una visión rápida de lo que significan las tres grandes fiestas, primeramente, las tres grandes fiestas que implicaban un peregrinaje del pueblo de Israel hacia Jerusalén. Para eso vamos a ver un poquito el mapa. En el mapa de Israel, que tenemos ahora aquí en la pantalla, tenemos en la parte izquierda abajo está Egipto, ¿no? Aquí abajo está Egipto. Y luego aquí hay una península hacia abajo, que es la península de Sinaí. Y entre Egipto y la península de Sinaí está el Mar Rojo, ¿no? Y más arriba, ustedes pueden ver el Mar Muerto, un poquito hacia la derecha. Y a la izquierda del Mar Muerto está, ustedes pueden ver inclusive Jericó y la parte de Canaán, un poquito arriba, hasta el Negev. Todo esto correspondería a la tierra prometida. Entonces, las fiestas hebreas, las fiestas bíblicas, corresponden a celebraciones, primeramente, celebraciones de lo que aparentemente ocurre, la descripción histórica de lo que ocurre con el pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto. Entonces, en Egipto vamos a señalar por aquí, ¿cierto? Mientras estaba aquí en Egipto, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y particularmente el pueblo de Israel estaba aquí en Gosén, ¿no? ¿Se acuerdan que a José le prometió el faraón entregar esta tierra a los israelitas? Y era una buena tierra, ¿no? Pero bueno, aquí en Egipto sucede la fiesta de la salida de Egipto, la liberación de Egipto, que se celebra como la Pascua. Entonces vamos a poner aquí, celebraríamos la Pascua o Pesaj. Vamos a hacerle un poquito más chiquito. La Pascua o Pesaj en hebreo, ¿no? Pascua o Pesaj en hebreo. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando salen de Egipto y estamos viendo un poquito ahí el recorrido,
que aparentemente tuvieron los judíos cuando salieron de Egipto. Entonces, cruzan el Mar Rojo y ahora se acercan al monte Sinaí. El monte Sinaí está aquí abajo, aparentemente. Aparentemente el monte Sinaí está acá abajo. Entonces, en esta parte, ¿sí? El monte Sinaí, abajo. Y aquí reciben los 10 mandamientos, aquí reciben la Torá. Entonces, vamos a poner aquí asimismo. Esto se conoce como el día de Pentecostés, ¿sí? O en hebreo, Shavuot, ¿sí? O la fiesta de las semanas. ¿Qué era Shavuot? Shavua es semana en hebreo, ¿no? Por eso Shavuot es la fiesta de las semanas. Bien. Y para tener una idea, porque estamos hablando de que hay 3 grandes fiestas, para tener una buena idea de lo que significan estas 3 grandes fiestas, entonces vamos a imaginar que todo este trajinar del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto, culmina en la conquista de la tierra prometida, que está básicamente por aquí. Todo esto, ¿no? Un poco estaba en ese tiempo inclusive al margen derecho del Mar Muerto, pero en realidad la tierra prometida está únicamente al margen izquierdo del Mar Muerto y del río Jordán. El río Jordán está justamente aquí, que viene, le voy a señalar un poquito más, ¿no? Viene desde el norte y llega hasta el mar de Galilea y pasa el mar de Galilea, ¿sí? Y alimenta ahora al Mar Muerto. O sea, lamentablemente en este mapa no está muy acentuado esto, no se puede ver muy bien, por eso es que le he graficado yo. Entonces, el río Jordán llega al mar de Galilea en esta parte y pasa el mar de Galilea, llega al Mar Muerto y ahora se queda todo allí. ¿Por qué se queda todo allí? Esa es una buena pregunta también, ¿no? El Mar Muerto se encuentra, vamos a señalarlo de una vez, el Mar Muerto se encuentra sobre los 230 metros debajo del nivel del mar. Por eso es que el agua que llega aquí no tiene a dónde irse, ¿no? No, si es que estuviera encima, a lo mejor regresa el agua y se va al mar. Pero como esta es una depresión, es un hueco, el agua está llegando allí y no tiene a dónde irse. Pero el agua que llega es suficiente como para mantener el nivel del mar y el agua se evapora, pero está siempre llenando el mar. Entonces nunca termina el mar de llenarse, la profundidad de ese hueco nunca termina de llenarse, pero debido a la gran evaporación, el agua que queda allí se ha convertido por los años en una agua muy salada, muy salada. Por eso es que al ser un agua muy salada, ya no hay vida en el Mar Muerto. Y por eso se le conoce con el nombre de muerto, ¿no? Bueno, sigamos entonces, las 3 fiestas. Ahora, después de Pentecostés, en realidad el pueblo de Israel deambula por el desierto durante 40 años, aquí, ¿no? 40 años en el desierto. Y después de 40 años, finalmente el pueblo de Israel cruza el río Jordán para conquistar la tierra prometida, ¿no? Conquista la tierra prometida. Esa conquista de la tierra prometida se le conoce como la fiesta de Sukkot. Sukkot se celebra, mejor dicho, con una fiesta llamada la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas.
la fiesta de las cabañas, porque en esta fiesta se recuerda, con las cabañas se recuerda el paso por el desierto, pero también se celebra la conquista de Canaán. Entonces, estas tres grandes fiestas, vamos ahora a explicar en el contexto del calendario cómo se celebran. Entonces, para recordar lo que ya habíamos estado viendo anteriormente, ¿no? Entonces, el paso sería, vamos a pasar, primero de Egipto sería el paso número 1, ¿no? Vamos a ir señalando esto. Este sería primero el paso 1, que corresponde a la salida de Egipto. Entonces le vamos a poner justamente por ahí, que es la salida, ¿no? La salida de Egipto. Luego, el paso número 2, sería el llegar al monte Sinaí y recibir las instrucciones del Creador allí. ¿Ah? Y el paso número 3 sería la conquista de la tierra prometida. ¿Ah? Perfecto. Entonces ahora vamos a dibujar el ciclo del calendario bíblico, ¿no? El ciclo del calendario bíblico estaría así. Entonces vamos a dibujar. Si es que este es el ciclo del año, regido por la luna, recuerden. Esto no estamos describiendo el ciclo solar nuestro, el que nosotros conocemos. De acuerdo a la escritura, en la Biblia aparece que dice que deberían contar antes de la salida de Egipto, les da instrucciones y dicen la primera luna nueva contarán y será el primero de sus meses, el primero de los meses y el primero de los meses del año. Entonces esto es aquí, sería el día que corresponde al número 1, ¿se acuerdan? Mejor dicho, el mes número 1, y que estábamos hablando que corresponde a Pesaj, ¿cierto? Entonces esto sería 1, y aquí sería la Pascua o Pesaj, ¿eh? Entonces, cuando se señala la salida de Egipto, comienza a correr el calendario bíblico. Es decir, siempre que estemos celebrando la Pascua, allí inicia el calendario bíblico religioso. Luego, la segunda fiesta que estamos señalando acá, en realidad se celebra 50 días después. Entonces vamos a señalar por aquí. ¿Ah? Esto sería 50 días después, la fiesta número 2. Entonces aquí sería 2 Shavuot. ¿Eh? 2 Shavuot. Y luego hay una fiesta que es ya la conquista de Israel, que primero pasamos por lo que se conoce como el Año Nuevo Civil o la fiesta de la creación de Adán y la creación del universo, ¿no? Pero esta no la vamos a contar ahora. A partir de allí, hay una serie de fiestas que aparecen, pero la fiesta que nos importa es la fiesta de las cabañas que se celebra ahí. Después de eso, ¿no? Después de eso, después de Rosh Hashanah, que es esta fiesta del Año Nuevo, luego de la fiesta del perdón, le vamos a señalar también aquí 10 días después, es la fiesta del perdón. ¿Ah? Y la fiesta de las cabañas, que en realidad comprende una semana completa, ¿no? Aquí. Entonces, esta fiesta de las cabañas es la que corresponde a la conquista, ¿no? Sería, esto es aquí, el número 3, ¿sí? La conquista sería Sukkot.
Bien. Entonces, para hablar de estas tres fiestas tenemos que comenzar por el principio. Entonces, el pueblo de Israel, o más bien dicho, y vamos un poquito a asirnos de la canción de Jesús Adrián Romero, ¿no? Cuando él habla de que si hubiera estado allí, y después dice, no, 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 yo mismo estaba allí. En la misma forma de yo mismo estuve allí, nosotros cuando estuvimos en Egipto ocurre la salida de Egipto. Entonces, aquí sería la salida de Egipto. Vamos a poner ahí, salida de Egipto. ¿Sí? Pero, ¿qué más ocurre? ¿Sí? Desde luego, varios años después, ocurre la famosa Santa Cena que nosotros conocemos y después la muerte de Yahshua, ¿no es cierto? Entonces, la muerte de Yahshua. De Yeshua. ¿Sí? Y luego, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con en Shavuot? En Shavuot es la entrega de la Torah, o sea, los 10 mandamientos que nosotros conocemos cuando el pueblo de Israel se acerca al monte Sinaí y allí Moisés sube al monte, el creador escribe eso en unas tablas y asimismo, mucho tiempo después, lo que conocemos como la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a analizar un poquito qué nomás es esto, ¿no? Cuando estamos en Pesaj, cuando estamos en Pesaj, salimos de Egipto. ¿Qué significa salir de Egipto? Salir de nuestras limitaciones, de nuestra oscuridad, de nuestra ignorancia, ¿cierto? Y vamos a cruzar el Mar Rojo. Es el símbolo como nosotros conocemos el bautismo, el sumergirse en las aguas. El sumergirse en las aguas para la purificación, que en realidad significa nos vamos a sumergir en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero ahora, es decir, es un tiempo como se conoce de arrepentimiento. Nos limpiamos, cruzamos el mar y esa es la simbología del limpiarse. Y ahora, una vez que cruzamos el mar, nos acercamos hacia el monte Sinaí, que corresponde a todos estos 50 días que ocurren entre Pesaj y Shavuot, ¿sí? Excluyendo el día número 50, esto corresponde a los 49 días de la fiesta o la cuenta del Omer. La cuenta del Omer. ¿Qué significa la cuenta del Omer? En 49 días, es decir, 7 semanas, realizamos cierto trabajo para perfeccionarnos entre la salida sería como el nuevo nacimiento, y hasta llegar al monte Sinaí para que se nos entregue ahora la ley. Tenemos que llegar a un estado de poder ser aptos para recibir la ley. Entonces, luego de que se recibe la ley, este camino en el desierto, el camino de desierto aquí de 40 años, está simbolizado por todo este tiempo que transcurre entre la fiesta de Pentecostés o Shavuot, ¿sí? Hasta llegar a la fiesta de Sukkot. Y luego conquistar la tierra prometida. Ahora, ¿qué tierra prometida es la que hay que conquistar? La tierra que emana leche y miel. ¿Cuál es la tierra? En realidad hemos estado hablando ya por todos este tiempo aquí
de que cuando está hablando de la tierra que tenemos que conquistar, se refiere a nuestra propia tierra. Entonces, todo este trabajo que se realiza en este ciclo tiene que ver con la rectificación nuestra. Ahora, como un resumen, nosotros siempre estábamos hablando de que la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua o Pesaj, de hecho la palabra Pesaj inicia con una letra Pei que significa boca. Es decir, esta fiesta es el inicio de la rectificación del habla. Y aquí vamos a escribir una letra Pei, ¿no es cierto? Una letra Pei que es el símbolo de la fiesta Pesaj, ¿sí? De la redención. Por eso, este símbolo de que muere también Yahshua ahí. ¿Qué significa que muere Yahshua? Nosotros hemos visto que en Egipto hemos estado en oscuridad, estuvimos en oscuridad, y cuando estamos en oscuridad tenemos que salir a la luz. Y esto es como el nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tenemos que morir. Y esto está simbolizado por el cruz. Morimos, es como lo que conocemos del bautismo, ¿no es cierto? Entramos al agua para morir el hombre viejo y salir el hombre nuevo. Entonces, cuando estamos saliendo de Egipto, salimos de la oscuridad hacia la luz y tenemos que limpiar nuestra, ¿no es cierto? Y comenzamos nuestro trabajo de rectificación a partir del siguiente día de la salida de Egipto, que corresponde al siguiente día después de la muerte de Yahshua. Entonces, nuestro trabajo es seguir los pasos del Mesías. Cuando seguimos los pasos del Mesías, tenemos que hacer lo que él hizo. Cuando estamos saliendo de Egipto, en ese momento morimos y el caminar en los 49 días hasta llegar al monte Sinaí, estamos en nuestra etapa de crecimiento, de preparación. Es como que fuéramos un bebé y ese bebé tiene que comenzar a balbucear, a comprender ciertas palabras, y cuando comienza a comprender ciertas palabras, entonces comienza a estructurarlas y comienza a hablar. Entonces, la cuenta del Homer también es o está relacionada con nuestro crecimiento, el crecimiento del habla, ¿cierto? Entonces vamos también a escribir aquí, está relacionada con el crecimiento del habla que corresponde a la letra G. Ahora, cuando estamos en esta etapa de crecimiento, los 49 días que culminan justamente hoy, cuando terminamos las 7 vueltas en las 7 semanas, ¿no? Llegamos al final, que sería el final aquí, el final de las 7 semanas, y el siguiente día se celebra ya la fiesta de la culminación de este proceso de 49 días. La culminación del proceso implica como que hubiéramos estado en un seminario, en una escuela que tenemos que cruzar 7 estados o 7 grados, ¿no es cierto? Y al final del 7º grado, el siguiente día, se celebraría la entrega del certificado. Entonces, este certificado de haber completado nuestra transformación simboliza Shavuot. Entonces, Shavuot es la completitud, la entrega del certificado, y el certificado en realidad es o simboliza las instrucciones de todo lo que tengo ahora que aprender. Es decir, he aprendido a hablar aquí, de aquí hasta Shavuot, aprendo a hablar. Pero ahora, cuando aprendo a hablar, recibo
en mis manos el libro que tengo que aprender y descifrar. Es decir, mi proceso anterior fue el proceso del niño que tiene que aprender a hablar. Y desde luego conocer también las letras, es decir, como una escuela. Cuando completamos este proceso, ahora se nos entrega el libro para poder comprender las instrucciones de mi proceso de vida. Ahora, el proceso de vida que empieza después de Shavuot es el desierto. Justamente cuando estábamos hablando acerca del desierto en alguna, aquí mismo, eh, aquí hablábamos de que el desierto está relacionado con la palabra también. El desierto, la palabra en el desierto era midbar, ¿no es cierto? Va midbar significa libro, inclusive. Midbar es el desierto, ¿sí? Que está relacionado también con la palabra dabar, que es hablar. Entonces, el habla, el proceso del habla. Entonces, como vemos, todo el trabajo desde la salida de Egipto implica la transformación de nuestra habla. ¿Qué significa la transformación de nuestra habla? El habla, en realidad, aquí, cuando hablamos de la letra G, está hablando de las vestimentas de nuestra alma. Las vestimentas del alma sería el pensamiento, el habla y la acción. Habla y acción, ¿no es cierto? El habla y la acción. Es decir, a todo esto a todo esto le resumimos como el habla. ¿Sí? Todo esto es el habla, el proceso de nuestra transformación interior. Todas nuestras acciones con las que hablamos, es decir, con las que nuestra alma se comunica hacia el mundo exterior. Entonces, ahora, ¿a qué está relacionado todo esto? Cada una de estas fiestas están relacionadas también con una fiesta agrícola, ¿no? Las fiestas agrícolas, es decir, igual que en cualquier civilización, en todas las civilizaciones, si vemos nosotros también aquí en América, los incas celebraban y todavía celebran las fiestas de las cosechas, las siembras y las cosechas. Entonces, ¿cuándo se da Pesaj? Justamente se da en el inicio de la primavera. Entonces, Pesaj se da al inicio de la primavera, aquí se da el inicio de la primavera y la entrega de los primeros frutos. ¿Se acuerdan que cuando muere Yeshua, él se convierte en el primogénito, el de las primicias, ¿no es cierto? La entrega de las primicias hacia el Creador. Entonces, en la fiesta de Pesach se entregan las primicias de los primeros frutos y está relacionada con las lluvias, ¿no? Las primeras lluvias que caen aquí en la fiesta de la primavera. A esto le conoce la escritura como las lluvias tempranas, cuando caen las primeras lluvias por aquí. Luego termina la fiesta de Pesach, entramos a la cuenta del Omer y finalmente los frutos que comienzan a madurar, ahora hay que cosecharlos aquí, a cosecharlos en la fiesta de Shavuot, ¿no? Y cuando termina el ciclo, terminamos aquí en Sukkot la tercera fiesta, es la fiesta del otoño. Aquí, obviamente, estamos hablando de las estaciones en el hemisferio norte, ¿no? Porque allí es en donde se encuentra el Estado de Israel y todo este escenario en donde ocurren todas estas fiestas. Entonces, en otoño ocurre la fiesta de Sukkot. Y allí aparecen lo que se conocen como la lluvia tardía.
Y esto aprendemos en el Nuevo Testamento cuando habla, bueno, también está, perdón, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, todos estos conceptos están finamente relatados en los libros de la Torá de la Biblia, ¿no? Eh, la muerte de Yeshua, que está representada por la entrega de los primeros frutos, de los, como dije, las primicias, ¿no? Las primicias, y esto le podemos ver también, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos aparece en Éxodo 23:16. Veamos, podemos revisar la escritura en Éxodo 23:16. Un momento, vamos a compartir Éxodo 23:16. Veamos. En Éxodo, perdón, ¿hay algún problema? Éxodo 23:16. Veamos. Éxodo 23:16. ¿Sí? Para que podamos ir viendo, ¿no? Dice, también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Es justamente esta fiesta. Sigamos, sigamos mirando la simbología, ¿no? Israel también es llamado la tierra de la cebada y el trigo. Esto podemos verlo en Segunda de Crónicas 2:15. Veamos también aquí, Segunda de Crónicas 2:15. Segunda de Crónicas 2:15. Segunda de Crónicas 2:15, que dice, ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y la cebada, el aceite y el vino, de los cuales ha hablado. Y nosotros cortaremos toda la madera que necesites del Líbano, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú las harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los extranjeros que estaban en la tierra de Israel después del censo que su padre David había tomado, y se hallaron 153,600. Bueno, sigamos un poco revisando la simbología, ¿no? Ahora, hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre la tierra, eso está en el libro de Oseas, Oseas 6:1-3 y Joel 2:23. Veamos Oseas 6 del 1 al 3. Oseas 3, perdón, Oseas 6, Oseas 6, veamos 6, 3. Perdón, yo estoy un poco. Oseas 6 del 1 al 3. Oseas 6 del 1 al 3. Dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Como conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega toda la tierra. Bien, miremos un poco más adelante. La conclusión de las fiestas de primavera. Cuando
estudiamos las fiestas de la primavera que estamos hablando que corresponden a Pesaj, dice, hemos visto cómo estas se aplican las tres como que fueran tres dimensiones. Son eventos históricos para la nación de Israel. Se han cumplido en el Mesías, Yahshua, y describen también la forma en que el creyente en lo personal debe caminar y vivir su vida ante el Creador. En otras palabras, podemos ver que el Creador tiene un plan para que cada individuo pueda acercarse a Él voluntariamente. Es decir, todas estas fiestas tienen ese cumplimiento paralelo conforme las vamos ejecutando y entonces aplican para que conforme se van ejecutando, vamos realizando la transformación que corresponden a la redención del pueblo de Israel, que finalmente somos nosotros mismos. Así, las fiestas de primavera no son solamente históricas, sino también sirven como figuras y ejemplos. Y esto lo podemos ver en Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Entonces iremos a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, ¿sí? Porque dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Entonces, sigamos con esta la parte correspondiente a... Si es que aplicamos todo esto que estamos aprendiendo, todo está relacionado con lo que tenemos que hacer respecto de Mashiach. Cada vez que una persona reconoce la luz de Mashiach, como nos enseñan, nos han enseñado todo este tiempo de que tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, ¿no es cierto? Y eso es el significado correcto, es de que nosotros nos acercamos a Mashiach, aceptamos su luz como la luz que nos redime. Cuando esto ocurre, experimentamos lo que se conoce como la salida de Egipto, que es Pesaj. Si es que salimos de Egipto, entonces el huir de Egipto, huimos de la maldad del mundo y sus caminos. Y ponemos nuestra confianza o la fe que conocemos en el Mesías. Entonces allí ocurre la inmolación del Cordero. Y este Cordero que es la puerta para la entrada a nuestro corazón. Como creyentes, debemos entonces buscar vivir una vida sagrada ante el Creador y experimentar los primeros frutos. Es decir, cuando se sale de Egipto, enseguida ocurre también la fiesta de los primeros frutos, que es en la que nosotros vemos que se cumple con Mashiach mismo, ¿no? Con su resurrección. Así como el Mesías se levantó de los muertos, nosotros debemos considerar nuestra pasada forma de vivir como muerta y experimentar una nueva vida en el Mashiach. Una vez hagamos esto, podemos ser sumergidos en la nube y también en el cruce del mar, que simboliza la nube, significa el Ruach HaKodesh, o lo que se conoce en español como el Espíritu Santo, y tener acceso al poder del Creador, que se conoce como la unción en nuestras vidas y que está especificado en el libro de los Hechos, como hemos visto varias veces. En este momento, el Creador nos comenzará a guiar en un viaje espiritual a través del desierto en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es
el significado de todo esto? Como estábamos mirando en el mapa, el momento que salimos de aquí, nos preparamos para llegar al monte Sinaí, y en el monte Sinaí se nos entrega las instrucciones para poder continuar nuestra transformación aquí en el desierto. Cuando hemos realizado esa transformación en el desierto, ¿qué ocurre en el desierto? Veamos. Entonces, aquí en el desierto, después de la entrega de la Torá, en el desierto finalmente mueren todos los que habían salido de Egipto. Entonces, aquí ocurre la muerte. Se completa la muerte de todos quienes salieron de Egipto. Es decir, ninguna persona de los que salieron de Egipto logró llegar a la tierra prometida, excepto dos, Josué y Caleb, ¿no? Todas las personas que salieron de Egipto finalmente perecieron allí en el desierto. ¿Cuál es esa simbología? La simbología es de que en realidad, cuando recibimos la Torá, la recepción de la Torá, la recepción de las instrucciones para nuestra vida, corresponden a la muerte que tenemos que realizar en nuestra interioridad. La muerte de la idolatría. La muerte de todos nuestras personajes, si los podemos decir así, en nuestra interioridad. Acuérdense que hemos hablado que en nuestra interioridad existen naciones. Hay 70 naciones. Entonces, aquí en el desierto va a ocurrir la muerte. ¿Qué significa eso? Que con la recepción de la Torá aquí, con la recepción de la Torá, ¿sí? Empieza el camino de transformación interna. El camino de transformación interna aquí en el desierto, ¿no? En todo este desierto se deben comenzar a transformar todas esas realidades internas nuestras con la entrega de la Torah. Entonces, desde el punto de vista del Creador y nosotros como su pueblo, el proceso simbolizado por estas tres fiestas inicia aquí en Egipto. Vamos a ponerlo de otro color. Inicia aquí en Egipto con el nuevo nacimiento. Luego nos preparamos durante 49 días para poder recibir la Torá, y al momento de recibir la Torá aquí en el desierto, tenemos que transformar nuestra interioridad hasta que estamos aptos para poder conquistar la tierra prometida. ¿Y qué es conquistar la tierra prometida? Finalmente es ahora ya hacernos cargo de nuestra propia interioridad, conquistarnos a nosotros mismos. Conquistar la tierra prometida es conquistar nuestro estado espiritual, nuestro cuerpo, lo que se conoce en el árbol de la vida, el cuerpo y el espíritu, ¿no? Y la espiritualidad. Entonces, esto en la primera visión de la estructura de la redención. Y ahora hay otra perspectiva. Entonces hemos estado hablando todo esto acerca de la redención, ¿cierto? La redención de parte del Creador a su pueblo. Y esa redención que le estamos viendo en términos de la transformación espiritual. Pero ahora, recuerden que hemos estado hablando de la redención, y la redención en el libro de Ruth, la redención es la redención de de la viuda, ¿no es cierto? La redención de la viuda, o la redención también en este caso sería de la esposa, porque se acuerdan que dentro de la estructura del libro de Ruth aparece
en ese contexto de la historia, la redención es la redención de una mujer, ¿cierto? Es decir, el esposo tiene que redimir a la esposa. Entonces, aparece como una costumbre, pero en realidad está hablando de la misma figura que estamos hablando aquí de la redención, pero la redención es ahora de parte del esposo, que es el creador, y su esposa, que en este caso es su pueblo, es decir, somos todos nosotros. Ahora, en esa relación entre esposo y esposa, ¿no es cierto? Vamos a definir un poquito qué significa la fiesta de Shavuot aquí. La fiesta de Shavuot es la fiesta del compromiso matrimonial del Creador con su pueblo, simbolizado por el pueblo de Israel, ¿no? Simbolizado por el pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Finalmente, nosotros mismos. Acuérdense que decimos que nosotros tenemos que decir como que si estuviéramos allí nosotros mismos. Nosotros tenemos que plantarnos al frente del monte Sinaí, para recibir la Torá de parte del Creador. Entonces, el Creador ahora es el novio, ¿no? El creador es el novio que se presenta ante la novia, y como en cualquier ceremonia con las costumbres bíblicas, el novio tiene que entregar, tiene que escribir se llama la ketubá, tiene que escribir unas instrucciones o unas promesas de cómo va a cuidar a su novia, ¿cierto? Esta es la misma figura de que el creador escribe con su dedo las tablas de la ley, ¿cierto? Las tablas de la Torá. Escribe su ketubá para entregarle al pueblo. ¿Y qué ocurre cuando Moshe baja con las tablas y después de todos los procesos que ocurren ahí, y pregunta al pueblo de Israel: ¿harán ustedes conforme está aquí escrito? ¿Y qué es lo que responde el pueblo? El pueblo responde: así haremos. ¿Qué simbología tiene esto? Es la simbología que nosotros conocemos en cualquier matrimonio. En cualquier matrimonio le preguntan al novio y a la novia, dicen: ¿van ustedes, acepta usted a esta persona? ¿Para qué? Para cuidarlo en la enfermedad, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza, perdón, en la salud, en enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y hasta que la muerte los separe. Y entonces cada uno debe decir: así lo haré, ¿no es cierto? Entonces, la entrega de la Torah es como la entrega de la ketubá y el compromiso del novio con la novia. Y la novia, nosotros vemos allí que dice: así lo haremos. Dice que todos dijeron a una sola voz: así lo haremos. Entonces, la recepción de la Torah es ese compromiso matrimonial que se realiza entre el Creador con su pueblo. Y ahora, este compromiso se vuelve a ratificar, se vuelve a celebrar en lo que se conoce como la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Qué ocurre en ese día? Desde el punto de vista de lo que llamamos el Nuevo Testamento. En ese día viene el Espíritu Santo, dice, en formas de lenguas como de fuego, como lenguas como de fuego, dice, ¿no? Y en ese momento todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿De qué se tratan estas famosas lenguas que el Espíritu les daba que hablasen?
volvemos nuevamente a la misma estructura que todo el tiempo hemos estado revisando en este espacio. Y para esto tengo que abrir el documento de lo que conocemos como el árbol de la vida, ¿no? Bien. Este documento que corresponde a nuestra interioridad. Entonces, el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, significa nuevamente el proceso de la transformación, de nuestra interioridad aquí. Hemos estado trabajando en estas 7 últimas semanas, de acuerdo a la estructura de la cuenta del Homer. Hemos estado trabajando 7 semanas en la transformación de nuestra interioridad aquí, ¿no? Cada semana corresponde a uno de estos atributos, ¿sí? Cada uno de estos atributos que se interrelacionan con los otros 7. Entonces son 7 atributos en nuestra interioridad que cada uno de estos corresponden a una semana. Entonces, cada uno de estos corresponden a una semana. Uno por semana pondríamos ahí, ¿no es cierto? Cada uno corresponde a una semana. Entonces aquí tenemos la fiesta de las 7 semanas. La fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot o Shavuot es la culminación de este proceso. Cuando culminamos, sería como, imaginémonos de que nosotros somos labradores y estamos cavando un pozo. Y ese pozo nos va a tardar 7 semanas. En cada semana cavamos una longitud determinada hasta llegar al fondo del pozo en donde encontramos agua. Cuando encontramos agua, aquí, al 49 días, ¿no es cierto? Al 49 días, los 49 días, terminamos el proceso y en el día número 50, después de mirar que ya encontramos el agua, llegamos hacia al día 50 a la celebración. ¿Qué implica la celebración? La celebración implica el alcanzar ahora el portal número 50, que es el retorno a Binah, o al Binah que es nuestra madre, el retorno a nuestra madre, es decir, el trabajo de nuestra interioridad implica la satisfacción de volver a nuestras propias raíces. Entonces, cuando culminamos el trabajo en nuestra interioridad, inclusive estamos trabajando en la construcción de los caminos de interrelación interiores, ¿sí? Estos caminos de intercomunicación entre cada uno de estos aspectos. Y cuando estamos terminando todos estos caminos, ¿sí? Hemos empezado a comunicarnos internamente y esa comunicación, ¿no es cierto? La comunicación interna es o corresponde a las lenguas como de fuego, ¿sí? Repartidas como de fuego, que dice que se presentaban dentro de cada uno de ellos. Siempre tenemos que ver la escritura bajo una interpretación interior. Es decir, lo que parece estar detallando y que nos tiene a nosotros un poco confundidos. Por eso es que en las iglesias se acostumbra a pedir a los creyentes de que reciban el Espíritu Santo y comiencen a hablar en otras lenguas. Pero en lo literal, cuando comienzan a hablar en otras lenguas, hablan lenguas confusas, ¿no es cierto? Pero lo que debe ocurrir es que en nuestra interioridad no debe haber confusión, no debe haber lenguas que no entendemos. Por el contrario, tenemos que comenzar a expresar
en nuestra interioridad el lenguaje divino. Entonces, estos caminos de intercomunicación corresponden al lenguaje divino, el lenguaje divino que tenemos que aprender. El lenguaje divino es el lenguaje del amor. Vamos a poner aquí, ¿no es cierto? El lenguaje del amor. No hay cosa más divina, no hay cosa más hermosa que el lenguaje del amor, ¿no es cierto? Y el amor es fuego. El amor es ese fuego que dice que es como una llama de fuego que dice que caen por los que estaban allí presentes, de los 120 que estaban presentes en el aposento alto, y los demás ven que caía sobre sus cabezas como llamas como de fuego, dice, ¿no es cierto? Las llamas como de fuego son las llamas del lenguaje del amor. Entonces, ¿cuándo expresamos ese lenguaje del amor en nuestra interioridad? Cuando comenzamos a unificarnos. Y la unificación corresponde a la construcción de estos caminos internos. Entonces, cuando ya están construidos estos caminos internos, estamos preparados. Ahora vamos donde nuestra madre. En el día 50 vamos donde nuestra madre y nuestra madre nos enseña ya lo que tenemos que hacer. Es decir, el retorno a nuestra madre es el retorno a nuestras raíces en donde ahora yo hice el trabajo de aprender. Yo hice el trabajo de aprender aquí estos 49 días, las 7 semanas. Y cuando voy donde nuestra madre me revela el portal número 50. El portal número 50 es el portal del entendimiento. El portal del entendimiento que en otras palabras corresponde a Binah, lo que nosotros conocemos como Binah. Ahora ya es nuestra madre la que nos empuja, nos impulsa para que logremos llegar o saltar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, nuestro trabajo es transformar el árbol de la vida y tenemos que comenzar por abajo. Ahora, cuando culminamos esta etapa, la etapa de los 49 días, vamos a la fiesta de Binah, la fiesta con nuestra madre, porque ya conocemos el lenguaje del amor. Ahora, nuestra madre nos impulsa para conocer la sabiduría. Este paso de aquí, de Binah hasta Jochma, que es la sabiduría. Entonces vamos a poner aquí la sabiduría. ¿Sí? Desde el portal 50, en que ya llegamos a donde nuestra madre, para llegar a la sabiduría, ahora tengo que conquistar, pasar por el desierto. Es decir, aquí estaría el desierto. El desierto que implica la transformación con la Torah que ya tenemos. La transformación para llegar a ser sabios. Y cuando llegamos a la sabiduría, nos conquistamos a nosotros mismos y esto implica la conquista de la tierra de Israel. Cuando llegamos a la tierra de Israel, acuérdense que otra vez menciona y dice, cuando entren a la tierra, tienen que matar a 7 naciones mayores que tú. ¿Sí? Es decir, este proceso va a ser un proceso cíclico, un proceso sin fin, porque ahora tengo que volver otra vez y seguir trabajando en mi interioridad, porque es un ciclo. Es un ciclo que tengo que continuar siempre. Entonces, ese ciclo me recuerda al ciclo con el que iniciamos esta parte, ¿no? El ciclo del año judío o el año bíblico, bíblico lunar. Es decir, siempre estaremos aquí. Comenzamos en Pesaj, ¿sí? Y seguimos hasta Shavuot, que es la fiesta que estamos culminando ahora, pero allí no termina todo.
recibo la Torá y ahora tengo que cumplir todo este proceso para llegar desde Shavuot hasta Sukkot, la fiesta de las cabañas. Es decir, tengo que completar mi proceso de ahora que acabo de llegar hasta el portal 50 y mi madre me empuja. La madre me empuja para ir a ver a mi padre. Tengo que llegar al Padre. Y este es el camino que dice justamente Yeshua. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Todo este trabajo de los 49 días aquí y finalmente volver, retornar a nuestra madre, lo que estamos haciendo es iluminando nuestra interioridad y creando lo que se conoce aquí como el conocimiento, Da'at. Y todo esto está resumido como Da'at, que es el conocimiento. Y ese conocimiento es lo que finalmente se llama Yeshua o el Mesías. ¿Sí? Yeshua o Mashiach. ¿Sí? Entonces, estamos, cada vez que damos una vuelta y completamos, y cuando pasamos, hacemos que se unifiquen Binah con Jochma. A través del paso, mi paso en el desierto, conquisto la tierra prometida y entonces estoy haciendo que se una Jochma y Binah y creen Da'at. Al crear Da'at, estamos creando el conocimiento o es la luz. ¿Sí? La luz que finalmente está simbolizada por la unión de padre y madre. Cuando padre y madre se juntan es porque hemos hecho este trabajo en la interioridad y ahora estamos creando al hijo. Estamos revelando al hijo en nuestra interioridad. Y ese es el que dice finalmente, es el resumen de todo esto, ¿no? ¿Cómo conocemos al Padre? A través del Hijo. Entonces, el Hijo es el que estamos revelando porque estamos revelando la luz en nuestra interioridad.